Me presento primeramente. Mi nombre es Hernando Sanabria Yupanqui. Soy docente de la materia de simulación numérica computacional de la sede Viacha. Bien, la sigla es ATN-402, como ustedes saben. Bueno, entonces hoy día vamos a dar una introducción, ¿no?, a lo que va a ser nuestra materia. No sé si pueden observar lo que les estoy compartiendo. Se observa, ¿verdad? Hola. ¿Aló? Sí, se nota, Inge. Se nota, se ve. Ya, está muy bien. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es qué es lo que vamos a llevar durante la materia, bien, que estamos iniciando el día de hoy. Este es el contenido mínimo, que básicamente 7 temas, ¿no? Por supuesto, ¿no? La materia se llama simulación numérica computacional. Reitero, estos 7 temas son estos, ¿no? Primero, los fundamentos de métodos numéricos. A ver, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Eso es. Ahora sí, está bien. Hola, hola. Muy bien, luego la raíz de ecuaciones, luego los sistemas de ecuaciones, luego interpolación, diferenciación e integración numérica, luego ecuaciones diferenciales y finalmente simulación y aplicaciones. Bien, básicamente les doy una idea. Básicamente nuestro objetivo va a ser hallar soluciones aproximadas, soluciones de fórmulas matemáticas, de una o más fórmulas matemáticas, ¿no? Cuando no podamos nosotros hallar una solución de la manera tradicional, ¿no?, utilizando despeje de variables y otros métodos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es recurrir a otro tipo de métodos. Esos métodos, ¿cómo se llaman? Se llaman métodos numéricos. Bien, estos métodos numéricos, ¿qué no nos van a posibilitar? Nos van a posibilitar hallar estas soluciones, pero de manera aproximada, ya no de forma exacta. Bien, entonces para poder hallar esas soluciones, vamos a ver cada uno de estos tópicos. Vamos a ver las raíces de ecuaciones, ¿ya? Para funciones no lineales. Vamos a incluso ver algún método o varios, ¿no?, para resolver sistemas de ecuaciones también. Vamos a también poder resolver derivadas o integrales, ¿no?, pero con métodos numéricos. También vamos a poder ver la solución a estas fórmulas mediante métodos numéricos. También en cuanto se refiere a ecuaciones diferenciales, también vamos a poder hacerlo. Entonces, este es más o menos un vistazo de lo que es la materia. Este es el contenido analítico, cada uno de los temas que vamos a tratar, cada uno de los subtemas, aquí lo pueden observar, lo pueden leer, ¿ya? Y finalmente les voy a explicar un poco cómo va a ser la ponderación. Esta es la ponderación que está aprobado en este momento. Salvo que algún cambio haya, que no creo, esta va a ser la forma en la cual lo vamos a calificar. Bien, el primer parcial va a ser 25, el segundo 25 también. El examen final va a ser 40, las prácticas 10. En total son 100 puntos. Bien, como les decía, salvo cualquier otra indicación de las autoridades, esta va a ser la forma de calificar. Entonces, como ustedes se fijarán, lo más importante son los parciales, ¿no? Hay que dar los parciales bien, y también es importante, ¿no?, las prácticas o las tareas que vamos a dar en las clases. Bien,
Y si ustedes se fijan, no tiene ponderación, ¿no? La asistencia. Sin embargo, les sugiero, les recomiendo que asistan a las clases, eso con el fin de que ustedes puedan entender de mejor manera, ¿no? A qué se refieren estos métodos, a qué se refiere cada tema, ¿no? Eso es lo mejor. Y podamos hacer conmigo los ejercicios y así también pueden hacer sus exámenes. Bien, y también, bueno, igual se tiene que elevar, ¿no? Un informe de la asistencia, ¿no? A las autoridades. Sin embargo, no tiene ponderación, ¿ya? Entonces, ¿qué bibliografía vamos a utilizar? Esta bibliografía lo voy a colocar en el Moodle. Bien, ahí van a poderlo tener estos dos libritos. El primero es el tradicional que se llama Métodos Numéricos para Ingenieros de Chapra. Bien, este nos va a servir para poder ahondar mucho más en lo que son cada método. Bien, pero para poder trabajar nosotros vamos a basarnos en este libro que es de mi autoría, ¿ya? Que se llama Métodos Numéricos con Octave. Bien, entonces, como ustedes se fijarán, vamos a usar Octave también. Es decir, vamos a usar un software que nos va a poder o nos va a permitir implementar estos métodos. Bien, nos van a permitir programarlos. Entonces, entonces, el Octave también vamos a usarlo. Ahora, en los exámenes no vamos a hacer uso de esta herramienta Octave para los exámenes. En los exámenes vamos a tener simplemente el papel y el lápiz, vamos a plantear ejercicios y lo vamos a hacer todos los cálculos manualmente, ¿ya? Este Octave les voy a proporcionar, les voy a dar a conocer para que les sirva en su vida profesional, ¿no? Para que ustedes puedan usarlo para poder resolver estos fórmulas que les decía, ¿no? Estos problemas que se dan en la vida real. Bien, entonces, para empezar he querido plantearles, ¿no? Esta primera parte, cómo va a ser más o menos la materia. Eh, no sé si tuviesen alguna consulta. Buenas tardes, Inge. Perdón, Inge, me he unido un poco tarde. Ya Sí, mostraste, Inge, lo que es el avance de la materia y la bibliografía. sí. Les decía acerca del avance de la materia. Si usted lo puede observar, aquí tenemos el contenido mínimo. Tenemos 7 temas que vamos a llevar durante la materia. Como les decía, ¿no? Se trata básicamente de resolver ecuaciones matemáticas, ¿no? Que no tendrían una solución, ¿no? Si es que lo intentamos realizar por métodos tradicionales, ¿no? Es decir, despejando variables y demás. Entonces, vamos a aplicar métodos que nos van a permitir aproximarnos a las soluciones. No vamos a encontrar la solución exacta, vamos a aproximarnos. Es decir, son nuestra alternativa a los métodos tradicionales de despeje. Entonces, vamos a poder resolver ecuaciones o varias ecuaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con raíces de ecuaciones, es decir, funciones no lineales, sistemas de ecuaciones. Incluso vamos a poder crear nuestras propias funciones, ¿no? A partir de ciertos valores, mediante la interpolación y aproximación. Vamos a poder resolver también derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, todo mediante estos métodos. Y al final vamos a tratar de ver una aplicación, ¿no?, de estos métodos que hemos visto. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la bibliografía, les decía, voy a colocar esta bibliografía en el Moodle, lo van a tener para que ustedes puedan leerlo en cualquier momento. El tradicional libro que usamos para métodos numéricos es el que se llama Métodos Numéricos para Ingenieros de Chapra. Ya es el más conocido.
Conmigo también nos vamos a basar en el libro que es de mi autoría, que se llama Métodos numéricos con Octave, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a usar, como les decía, el software que se llama Octave. Este software es libre, es decir, ustedes pueden bajárselo, les voy a explicar cómo, y pueden instalarlo en sus máquinas. Y no les va a cobrar por la licencia, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces lo vamos a utilizar para poder hacer programas que nos permitan implementar estos métodos que vamos a aprender, ¿no? Y con eso vamos a ver si evidentemente salen los resultados que nosotros calculamos y mucho mejor aún, la máquina nos va a ayudar para poder hallar estos resultados, ¿no? A veces los resultados que hallamos van a necesitar de realizar varios cálculos y varias veces. Para nosotros como personas eso ya es muy difícil cuando se tratan de varias iteraciones, es decir, varias veces que tengamos que hacer lo mismo, ya es bastante difícil para un ser humano, ¿no? Puede llegar a cometer errores y demás. Para eso entonces vamos a usar la máquina, ¿no? Tenemos que hallar alguna manera de que la máquina nos ayude. Para eso tenemos que realizar programas, ¿no? Y esos programas lo vamos a hacer en Octave. Ahora, como les decía, el Octave no va a entrar ni en los exámenes ni nada por el estilo, sino que va a ser un plus, ¿no? Un plus para ustedes, para que puedan aprender cómo podemos implementar, programar estos métodos, ¿no? Y estos los pueden usar más adelante, ¿no? En cualquier otro problema que tuviesen, o sea, un problema relacionado con la realidad y que se modela mediante fórmulas y que no se puede, digamos, solucionar fácilmente, pueden usarlos sus programitas, ¿no? Ya los van a tener guardados e incluso ustedes tendrían que poder crear sus propios programas, ¿no? Entonces, eso les decía, ¿no? Que es básicamente la visión general, ¿no? De esta materia. No sé si he aclarado su duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, esperemos que en esta materia podemos lograr alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, que son los contenidos, y espero llegar a cubrir sus expectativas, ¿no? Siempre con la mejor disposición para poder absorber sus dudas, ¿no? Y poder crecer con ustedes, ¿no? Entonces, sin más, vamos a dar inicio al primer tema. Bien. Primero vamos a ver lo que son fundamentos, ¿ya? Tenemos que munirnos de varios conceptos básicos, ¿no? Que nos van a servir para toda la materia. Bien, esos conceptos básicos tienen que ver fundamentalmente, ¿no? Con el cálculo. Ustedes tienen que recordar todo lo que es esto de límites, derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Todo esto tienen que recordarlo, ¿no? Básicamente lo más importante es las derivadas, ¿no? La pendiente de una recta. Esto es lo más importante. Pero no solamente eso vamos a recordar en esta parte, sino que también les voy a dar los fundamentos del programa, ¿no? Del lenguaje de programación que se llama Octave. Les voy a explicar cómo funciona, cómo nosotros podemos operar con este programita, ¿no? No se preocupen, vamos a verlo conmigo esto, ¿no? Cosa que puedan entender, ¿no? Cómo hacemos la resolución de nuestros métodos numéricos. Bien, entonces vamos, empezaremos. Ya, como les decía, para empezar, la realidad siempre ha sido, como les digo, la realidad ha sido un objeto a alcanzar para las personas que estamos en ciencias, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? En algún momento
un científico o varios, siempre han querido representar la realidad, siempre han querido entender la realidad, ¿no? Siempre han querido ver cómo es en realidad la realidad, pero no solamente verla y entenderla, sino también expresarla. ¿Y cómo se puede expresar la realidad? Se puede expresar por medio de fórmulas matemáticas, ¿ya? Ese es el verdadero reto, ¿no? Entender la realidad y expresar esa realidad en forma de fórmulas matemáticas, de una o más fórmulas matemáticas, que nosotros llamamos modelos matemáticos, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Para poder generar sus famosas ecuaciones, ha tenido que trabajar y pensar bastante, ¿no? Y poder llegar a una ecuación o varias que nos reflejan cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces, varios científicos han querido hacer esto. Ahora, no solamente basta, ¿no?, con reflejar la realidad en forma de ecuaciones matemáticas, no es suficiente. Lo que tenemos que hacer cuando llegamos a las ecuaciones matemáticas es encontrar una solución a esas ecuaciones. Porque si ustedes recordarán, toda ecuación matemática siempre va a tener variables dependientes y variables independientes, ¿no? Las variables dependientes, independientes. Y las variables dependientes son las que tenemos que hallar. Tenemos que encontrar su solución y su valor además. Necesitamos hacer eso para que digamos, para que podamos decir de que hemos encontrado la solución a esas ecuaciones matemáticas. Por tanto, hemos entendido la realidad. Entonces, es posible de que hallemos las ecuaciones matemáticas y también es posible que hallemos la solución a esas ecuaciones matemáticas por medio de los métodos tradicionales, es decir, despejando las variables, ¿no? Pero a veces no es posible despejar las variables. Por más conocimientos que tengas de matemáticas, se hace difícil, si no imposible en algunas ocasiones, como la realidad nos plantea, ¿no? La realidad no es sencilla, ¿no? No es fácil de entender. Entonces, eso es lo que generalmente se nos presenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos así conformes y decir, bueno, no hay solución y listo. No, tenemos para esto, llegan en nuestra ayuda los métodos numéricos, ¿no? Como les decía, son métodos que si bien también son matemáticos, nos van a permitir acercarnos a esa solución. Vamos a acercarnos a esa solución. No vamos a llegar a la solución exacta, pero sí nos vamos a acercar. Bien, entonces, como les decía, tenemos la realidad y nosotros vamos a poder generar un modelo matemático, es decir, generar fórmulas, ¿no?, en base a variables dependientes e independientes, y vamos a poder hallar las soluciones de esas fórmulas por medio de varios métodos. Las soluciones tradicionales, cuando podemos despejar las variables dependientes, se llaman las soluciones analíticas. Entonces, a esas soluciones nosotros le vamos a llamar soluciones analíticas. Esas nos dan una solución exacta, ¿no? Pero cuando no podemos hallar las soluciones analíticas, ahí entran a nuestra ayuda, les decía, los métodos que nosotros vamos a llamar métodos numéricos, ¿ya? Ahí nos vamos a centrar en los métodos numéricos. Ahora, después están las soluciones gráficas que nos van a ayudar también. Ahorita vamos a ver un ejemplito. Es decir, vamos a basarnos, vamos a poder, esas fórmulas que hemos hallado, en algunas ocasiones vamos a poder graficar y vamos a poder tener una idea de cuál es la solución a esas fórmulas o a esas funciones. Bien, entonces, luego de haber encontrado la solución, debemos de ver si esas fórmulas o ese sistema de fórmulas se adecúan y responden a la realidad.
Si responden a la realidad, ya hemos encontrado la solución. Pero si no, tenemos que ajustar, tenemos que volver a plantearnos si está bien o no está bien nuestras fórmulas. Entonces, evaluamos las fórmulas y volvemos otra vez a la realidad para evaluar las fórmulas y volvemos a generar otro modelo matemático. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo ya en esta materia. Bueno, ahora yo les tengo una pregunta. Cuando hablo de variables dependientes e independientes, ¿a qué me estaré refiriendo? A ver, vamos a recordar un poquito de lo que hemos aprendido en cálculo, incluso en matemática, ¿no? Quizás alguien podría responder a esta pregunta sin miedo. A ver, por favor, ¿qué serían las variables dependientes? ¿Qué serían las variables independientes? Quizás alguien podría responder. Hola, ¿están todavía ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, sí, ¿alguien quisiera responder qué es una variable dependiente? Buenas Yo, noches, sí, Inge. sí, adelante. Hola, hola. Inge, yo no recuerdo bien, Inge. Ya, pero quizás alguna sospecha, aunque sea una leve sospecha, una idea. Los variables dependientes son aquellos resultados donde, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Son aquellos que tienen un resultado ya, los dependientes, y los independientes son aquellos que no se saben, digamos, un resultado exacto, algo así. Sí, más o menos va por ahí, ¿no? Vamos a ver aquí abajito una ecuación bien sencilla, ¿ya? Aquí abajito veremos una ecuación bien sencillita. Ya, para poder explicar un poco, ¿no? Bien sencilla esta ecuación, bien fácil, ¿no? Tenemos un x al cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces, para resolver, es decir, conocer cuál es el valor de esta variable x, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que despejar la x. ¿Y eso en qué consistía? Aplicarle raíz cuadrada a cada una de los lados de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, como estamos despejando esta x, a este x podemos entenderla como una variable dependiente, ¿ya? Es la variable dependiente, ¿ya? Es decir, la variable para la cual queremos hallar la solución. Queremos despejar esa variable. Entonces, en una ecuación matemática, no solamente puede haber la variable dependiente, sino aquí en esta parte, la parte derecha, podemos tener otras variables, una o varias variables, a las cuales vamos a llamar independientes, ¿ya? Estas variables independientes generalmente se conoce su valor o sus valores. En base a esos valores que nosotros conocemos, vamos a poder conocer, ¿no?, la variable dependiente. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar. Aquí en este ejemplo sencillo, es facilito, x al cuadrado igual a 1, despejar x, es facilito, ¿no? Pero cuando se trata de otro tipo de ecuaciones,
que son más difíciles, ya se hace, por consiguiente, mucho más complicado despejar, ¿no?, las variables. Entonces, como les decía, ahí es donde entran en nuestro rescate los métodos numéricos. Ellos nos van a ayudar para poder hallar los valores aproximados. No se van a olvidar de esto de la aproximación. No van a ser valores exactos, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro las variables dependientes e independientes, ¿no? La dependiente es aquella que nosotros deseamos conocer su valor y debemos despejar, ¿ya? Las independientes son aquellas que generalmente vamos a conocer sus valores o tenemos una idea, pero dependiendo de esos valores, como su nombre lo indica, las variables dependientes van a ser solucionadas, es decir, vamos a poder encontrar sus valores siempre y cuando podamos despejar esas variables dependientes. Entonces, en una o más ecuaciones, siempre vamos a estar en la búsqueda de ver, a ver, cuál es la variable dependiente o variables dependientes, cuál es la variable o variables independientes. Siempre va a ser así, ¿ya? Dualidad. Dos tipos de variables. Las que nos interesan las soluciones siempre van a ser las variables dependientes. Bien, no sé si ha quedado claro. Sí, Inge, muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a ver un poco más, ¿no? Un ejemplito veremos que nos va a aclarar un poquito esto de las aproximaciones. Bien, si suponemos que tenemos una mesa, ¿ya? Y agarramos nuestro metro y medimos uno de los lados de la mesa y vemos que mide 78 centímetros. Ah, muy bien, ¿no? Mide 78 y escribimos, ¿no? Mide 78 centímetros uno de los lados de la mesa. Pero resulta que tenemos una lupa, nos acercamos un poco más y vemos, ¿no?, más cerquita, más de cerca el metro, y vemos que no había sido 78, había sido 77 y algo, ¿no? No había llegado específicamente a 78 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que cuanto más nos acerquemos, vamos a poder ver de que no es la primera medida que nosotros hemos tomado, ¿no? Nos vamos a ir acercando más y más y más, entonces vamos a ver de que esas medidas van a ser más cercanas a la realidad. Cuanto más nos podamos acercar a esto, a este metro, quizás vamos a poder especificar o acercarnos más a la medida exacta. Pero si ustedes se ponen a pensar, si tuviésemos uno o varios microscopios que nos permitan acercarnos un poco más, un poco más, un poco más y un poco más y un poco más, y pudiésemos sacar medidas más y más exactas con más decimales y con más decimales, entonces nunca terminaríamos, ¿no? Nunca acabaríamos. Siempre va a haber una manera, bueno, siempre vamos a poder acercarnos más y más y más. Siempre va a existir una solución o una medida más exacta que la anterior, otra más exacta que la anterior. Entonces, a esto nos referimos con aproximación, ¿no? Siempre nos vamos a ir acercando, aproximándonos y aproximándonos a la solución, pero quizás nunca vamos a llegar a la solución exacta, ¿ya? Eso es porque también entre números, entre dos números, existen infinita cantidad de otros números también, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Casi nunca vamos a hallar la solución exacta, ¿no? Siempre vamos a ir acercándonos y acercándonos y acercándonos. Ahora, en nuestra materia, vamos a poder decir, ¿no? Yo quisiera acercarme tal cantidad. Vamos a poder colocarle una ponderación a esa cantidad, ¿ya? Entonces, vamos a detenernos, ¿no? Cuando lleguemos, cuando estemos lo más cerca de esa cantidad que nosotros hayamos dicho. A esa cantidad le vamos a llamar tolerancia, ¿ya? Entonces,
tenemos claro de que casi nunca vamos a llegar a la solución exacta, pero sí nos vamos a acercar, y bastante, ¿no? En algunos casos, y en otros casos vamos a acercarnos, pero vamos a estar muy lejos de la solución, ¿ya? Bueno, eso como una introducción. Bien, veamos un ejemplito que va a pintarnos un panorama bien general de lo que es la materia. Bien, habíamos dicho de que para poder reflejar la realidad, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que observar cómo es la realidad y luego tendríamos que tender a crear una serie de ecuaciones, una o más ecuaciones matemáticas que nos permitan representar esa realidad. Aquí tenemos un ejemplo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a entender de la manera más sencilla posible, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta muchos casos de este ejemplo, pero vamos a entenderlo de la manera más sencilla solamente como para ejemplificar nada más. Bien, a ver, nos imaginaremos a una persona que se deja caer de un avión, ¿bien? Y vamos a imaginarnos, vamos a decir de que se deja caer en un tiempo que vamos a llamarle cero, ¿no? En un tiempo cero. Y su valor va a ser cero. 0 segundos le podemos indicar que es el primer momento en el que se lanza. Y a una velocidad, vamos a asumir que se lanza a una velocidad inicial de cero, es decir, empieza del reposo. Eso estamos asumiendo, ¿ya? Y se deja caer. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en este ejemplito? Nosotros vamos a querer saber en un tiempo cualquiera, por decirles, a los 10 segundos, vamos a querer saber a qué velocidad está a los 10 segundos. A los 20 segundos, vamos a querer saber a qué velocidad está cayendo, ¿ya? Entonces, para poder resolver esas incógnitas, necesitamos llegar a una fórmula o varias fórmulas matemáticas que nos representen este problema, ¿ya? Entonces, ya les he dicho, ya con el problema les he dicho cuáles son las variables o la variable dependiente y la independiente. Una variable sabemos que es el tiempo, ¿no? Y otra variable sabemos que es la velocidad. No es mi problema. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la independiente? A ver, ustedes dirán, díganme, ¿cuál es? Según ustedes, aunque sea una sospecha, aunque sea por tanteo, tiene la palabra, a ver, cualquiera de ustedes si me puede decir en el problema que estamos planteando, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable independiente? Hola, La dependiente sería la velocidad que queremos saber y el independiente sería el tiempo. correcto. Así es, está correcto, ¿no? Entonces nuestra dependiente es la que queremos conocer y no conocemos. Y la dependiente es esta, ¿no? Y la dependiente es la velocidad, perfectamente. La independiente es la que vamos a conocer, ¿no? Vamos a saber sus valores. Vamos a decir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos a saber sus valores. La que no vamos a poder conocer y no sabemos es la velocidad. Entonces, tenemos que recordar esto. Cuando un cuerpo cae, siempre van a haber fuerzas que hacen que caiga hacia abajo, ¿no? En el caso de la Tierra. Y no falta también la fuerza que se opone, ¿no? Se opone a que caiga el cuerpo hacia la Tierra. Entonces, vamos a llamarle a la fuerza que le atrae al cuerpo hacia abajo, vamos a llamar Fg, ¿ya? Fuerza de la gravedad, eso, ¿ya? Y va a ser una fuerza positiva. Bien, a la otra fuerza que se opone, ¿no? Vamos a llamarle Fr, que va a tener un valor negativo. Se opone a que
que caiga el cuerpo, ¿ya? Entonces, esta Fr es la fuerza de fricción del aire. Bien, entonces vamos a recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía? Que para un cuerpo, ¿no?, la sumatoria de sus fuerzas, eso dice, ¿no?, siempre es igual a su masa del cuerpo por la aceleración. Eso vamos a tomar en cuenta de lo que dice Newton, ¿no? Entonces, aparecen aquí otras dos variables, ¿no? En realidad van a ser constantes. Van a ver ustedes por qué. La masa del cuerpo, ¿no? La aceleración en la que cae también el cuerpo. Entonces, si nosotros sumamos estas dos fuerzas, va a ser igual a masa por aceleración. Partimos de lo que ya conocemos en este caso. No nos vamos a poner a inventar la rueda, ¿no? Lo que vamos a hacer es usar lo que ya conocemos, lo que ya han descubierto otros científicos, ¿no? Entonces vamos a partir de esta verdad, ¿no? Entonces, ¿qué son estas fuerzas externas? Ya habíamos dicho, una de las fuerzas es la fuerza de la gravedad y otra de las fuerzas es la fuerza de fricción del aire. Son esas dos fuerzas. Ahora, la fuerza de la gravedad, ¿qué sería igual? Si recordamos, la gravedad, la fuerza de gravedad, es igual a ¿qué? A esta formulita, ¿no? Casi es lo mismo que esta, pero varía, ¿no? Es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. La masa del cuerpo seguramente nos van a dar. La masa del cuerpo, ¿en qué se mide? A ver, ¿en qué medimos? ¿En metros? ¿En segundos? ¿En kilos? ¿En En qué? kilos. En kilos, perfectamente, ¿no ve? Vamos a medir la masa de nuestro cuerpito en kilos. Entonces, eso nos van a dar. Por eso les decía, esta M va a ser una constante al final, ¿no? Y la gravedad simplemente es una aceleración, ¿no? ¿Y qué es la aceleración? Es la variación, ¿no es cierto?, de la velocidad con respecto del tiempo. Y esta aceleración ya tiene un valor, ya no podemos cambiarle. Bueno, tiene un valor aproximado, por supuesto, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que no estoy diciendo metros por segundo, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, porque es aceleración, variación de la velocidad, ¿no? Entonces, esto es la fuerza de la gravedad, ¿no? Eso. Entonces, esto es lo que tenemos en la primera parte. Ahora, ¿qué sería la fricción? La fricción vamos a asumir que se entiende como una constante, una K, ¿ya? Que vamos a conocer también, que le llamamos constante de resistencia o arrastre, ¿ya? Multiplicado por la velocidad, ¿ya? Aquí está, ya está apareciendo nuestra variable dependiente, ¿no? La V va a ser la velocidad que nosotros vamos a querer encontrar, vamos a querer conocer cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Newton? Si sumas estas fuerzas, va a ser igual a la masa por aceleración. Eso es lo que nos está diciendo Newton. Entonces, sumo, ¿no es cierto? Hemos dicho que va a ser positivo la masa por la gravedad. Sumo con la fuerza de la fricción. Entonces, como les había dicho, esto va a ser negativo. Entonces nos quedaría m por la gravedad menos la constante k por la velocidad. Es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos una primera parte, una primera fórmula que nos dice más o menos cómo se está comportando mi realidad. Es un acercamiento a la realidad, pero es un primer acercamiento, ¿no? ¿Ya? Tenemos que seguir trabajando sobre esta formulita. Esta aceleración es la aceleración del cuerpo, ¿no? Cuando está cayendo. Ahora, la aceleración, les decía, ¿qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Eso significa cuánto está cambiando mi velocidad en un cierto tiempo.
Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense 3 metros por segundo al cuadrado. Es aceleración, ¿no? ¿Qué significa? Significa 3 metros por segundo, velocidad. Está cambiando este cuerpo, ¿no es cierto?, al moverse, es decir, 3 metros por segundo de su velocidad está cambiando en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo que se mueve cambia su velocidad en un segundo, 3 metros, ¿no es cierto?, se suma o se resta 3 metros por segundo, ¿no?, en su velocidad. Cambia. Entonces, eso es la aceleración, el cambio de la velocidad en un cierto tiempo, ¿ya? Eso entonces tenemos que tomar en cuenta para entender esta A que está acá. Bien, si ustedes recuerdan un poquito, la variación de la velocidad o de cualquier variable, la variación siempre va a ser cercana, que se entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Cercana, ¿no es cierto? Se va a acercar a la derivada, ¿no es cierto?, de esa variable que estoy queriendo variar, cambiar. En este caso estamos variando la velocidad. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? Con respecto del tiempo. Entonces mi aceleración es cercano, casi igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Siempre que veamos entonces variaciones, pensemos en derivadas, ¿no? Variaciones es cercano a las derivadas. Entonces, por eso me atrevo a escribir que la aceleración había sido igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Se acuerdan de esto, de esta notación, no? dB dividido entre dt. Entonces, en vez de escribir A, aquí voy a escribir dB dt, ¿ya? Entonces, miren cómo hemos llegado a una ecuación, a una fórmula que más o menos se acerca a lo que dice mi realidad, la realidad de esta persona que está cayendo. Ahora, les había dicho, ¿cuál es lo más importante de una ecuación de estas? Resolver, llegar a la solución. ¿Cómo llegamos a la solución? Ahora, ahí les pregunto, ¿qué hago para llegar a la solución de esta ecuación que he llegado? A ver, ¿alguna idea? Hola, aló, ¿alguna idea? ¿Tienen alguna idea? ¿Sospecha de cómo puedo solucionar esta ecuación a la que hemos llegado? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda responder? Hola, sí, le escucho. Para mí que hay que despejar, Inge, porque queremos hallar la velocidad o no, Inge. Sí, y más, exacto, está muy bien lo que tú dices. Queremos despejar la velocidad. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos hacerlo, más o menos? Bien, No hay, ¿sí? ¿No hay? no hay, Ya. ¿Se acuerdan de las ecuaciones diferenciales que han llevado, me imagino ustedes, ¿no? Una ecuación diferencial. ¿Qué me puede decir en qué consiste o qué es una ecuación diferencial? Hola, hola. ¿Alguien que me puede indicar qué es una ecuación diferencial? O por lo menos un acercamiento. Siempre nos vamos a tratar de acercar, ¿no?, en esta materia.
es la materia del acercamiento, de la aproximación, ¿no? Nos trataremos de acercar a la respuesta. ¿Qué es una ecuación diferencial? Les recuerdo, un poquito refrescando la memoria, es una ecuación. Primero es una ecuación, ¿no? Es una ecuación. Donde tenemos ¿qué? Tenemos variables dependientes e independientes, como en toda ecuación, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la salvedad aquí? Que tenemos derivadas, ¿no es cierto? Una o varias derivadas dentro de la ecuación. Aquí les pregunto, en esta ecuación, ¿tenemos derivadas? Tenemos, ¿verdad? Tenemos derivadas. Tenemos, Tenemos derivadas. Entonces estamos frente a una ecuación diferencial. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué tipo de ecuación diferencial será? ¿Será una ecuación diferencial ordinaria? ¿Cuándo es una ecuación diferencial ordinaria? Recordemos, ¿no? Una ecuación diferencial es ordinaria cuando tenemos una sola variable independiente. Solo uno, ya no hay más que una sola variable independiente. Podríamos tener variables dependientes que sean derivadas, que sea la primera derivada, la segunda, la tercera, n derivadas de la variable dependiente, pero solo una variable independiente. Recuérdenselo eso. En este caso, la variable independiente sería el tiempo, ¿no es cierto? Una sola variable independiente. Y tenemos la derivada de la variable dependiente. Entonces, estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria. Perfecto, hasta ahí sabemos. A ver, ¿qué otras cosas, qué otras pistas tenemos para resolver esta ecuación? ¿Es una ecuación diferencial de primer orden? Recordemos de nuevo, ¿qué significa primer orden, segundo orden, tercer orden? Es de primer orden cuando en mi ecuación diferencial tenemos la primera derivada nada más, ¿no? Respecto de la variable dependiente. No tenemos la segunda derivada, no tenemos la tercera, no aparece, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La primera derivada, dice la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces sí es una ecuación diferencial de primer orden también. Ahora, ¿es una ecuación diferencial lineal? ¿Qué significa lineal? Eso tenemos que recordarlo, ¿ya? ¿Qué significa la linealidad? ¿No ve? Significa que en mis variables dependientes, ¿ya? Y también sus derivadas, solamente a estas variables las podemos encontrar elevadas a 0 o a 1. No hay la variable dependiente elevada al cuadrado, no hay al cubo, ni tampoco sus derivadas tienen que estar elevado al cuadrado, al cubo, la cuarta, la quinta, etc. Solamente las tenemos que encontrar elevadas a estas variables dependientes a 0 o a 1. Fijémonos en la fórmula. Esta derivada y la variable dependiente también nos tenemos que fijar. ¿Están elevados solo a 0 o a 1? Sí. Mi derivada está elevado, es como si estuviese elevado a la 0, ¿no ve? La variable b es como si estuviese elevado a la 1, ¿no ve? Entonces, es una ecuación diferencial lineal. Perfecto, tenemos más pistas para poder resolver. ¿Ya? Cuando tenemos una ecuación diferencial de ese estilo que estamos viendo ahorita, que sea ordinaria, de primer orden, lineal, ¿no es cierto? Entonces, podemos aplicar un método que se llama variables separables, ¿ya? Podemos separar las variables para poder resolver. Esto es, estamos recordando un poquito, ¿no?, de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Podemos aplicar este método que se llama variables separables. ¿Bien? ¿En qué consiste? Dice este método de variables separables. Consiste en escribir, ¿no es cierto?, la derivada de la variable dependiente. Igual, ¿no es cierto?, podemos escribirlo como un producto entre dos funciones.
un producto entre la función f, que depende de la variable, es decir, que tiene como su alimento, ¿no? La variable independiente, y una g que se alimenta de la variable dependiente. Si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, podemos escribirlo de esta manera, como ese producto de funciones, ¿no es cierto?, a nuestra derivada. Veamos si es cierto. Intentaremos escribir de esta forma. Entonces vamos a partir de acá, ¿no?, de esta funcióncita de la cual habíamos llegado. Entonces, ¿de qué se trata? Separar las variables. A un lado tenemos que dejar la variable b y a otro lado tenemos que dejar la variable t. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, esta m, ya aquí, bueno, lo puedo mandar al otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Miren, lo he pasado a dividir. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Ahora, quiero separar estas dos variables, la velocidad y el tiempo. Quiero separar. ¿Qué hago? A este tiempo lo puedo mandar al otro lado también a multiplicar, ¿no? Y fíjense, aquí lo he mandado a multiplicar. Listo. Ahora, lo que necesitamos es tener a las variables dependientes, es decir, la velocidad, juntitos, ¿no? Junto con donde esté encontrándose esa variable dependiente. Entonces, como aquí hay una b, lo voy a mandar al otro lado a dividir para que estén juntitos, ¿no?, con este db. Por eso le he mandado a dividir. Y miren lo que hemos llegado, ¿no? db dividido entre todo esto igual a dt. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Cómo tengo que hacer para resolver? Hola. Hemos llegado hasta ahí.